Emilio Rondón está con nosotros acá en Primera Página. Bienvenido, gracias por madrugar con nosotros este viernes. Hola, buenos días, Stephanie. Un saludo a toda la teleaudiencia de Globovisión. Rector, quiero compartir con usted un titular el día de hoy del diario El Nacional que tiene que ver con lo que ocurrió ayer precisamente en la sede del ente comicial. 7 diputados se encadenaron en el CNE para exigir el revocatorio. La nota del Nacional lo cita usted, unas declaraciones, y dice: llamo a que se valore con prontitud la documentación recibida y se entregue la planilla de conformidad con la normativa. El Consejo Nacional Electoral debe garantizar la democracia. Esta situación se genera por precisamente el retraso que ha habido en la entrega de esta planilla para empezar a lo que sería la recolección de firmas del referéndum revocatorio. ¿Cuál ha sido la piedra de tranca para que no se entregue? Sí, yo he manifestado mi inconformidad, con las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Debo recordar que este procedimiento se inicia desde el 9 de marzo con una comunicación que recibe el Poder Electoral de parte de los representantes de la organización política MUD, en la que solicitan los procedimientos y la información para el inicio del proceso de el revocatorio, del referendo revocatorio. Ese 9 de marzo, luego días posteriores, el 12, se amplía por parte de esta organización política la solicitud, arranca un proceso de discusión a lo interno del Poder Electoral, particularmente en la Comisión de Participación Política y Financiamiento. No se logra un acuerdo, un consenso en atención a cómo debe interpretarse los aspectos básicos de lo que señala la normativa. Por una parte, yo consideraba que no era necesario el establecimiento o el cumplimiento de fases adicionales a lo que está claramente previsto en la normativa del CNE del año 2007. Para mí, cualquier aspecto de revisión, de documentación o de requerimiento de firmas adicionales, inclusive al 1%, bueno, estamos hablando de aspectos que son adicionales a lo que está ya contenido en la normativa del año 2007. El 7 de abril recibimos entonces una comunicación que ratifica el contenido de la solicitud, la expectativa del inicio del procedimiento. El 8 de abril se da la primera decisión por parte del Poder Electoral, donde se indica que esas solicitudes deben ser conducidas básicamente en que deben venir apoyadas de un número de manifestantes, de manifestaciones de voluntad, que soliciten la intermediación a ese partido político para activar el referendo revocatorio. Bueno, paso que yo no compartí en el CNE. Yo decía, bueno, pero es que esta parte preliminar, fase preliminar de ese proceso no está señalado de esa manera en la normativa. Bueno, sin embargo, fue lo que se aprobó, se les notificó a los representantes de la organización política y el día 12 de abril consignaron la documentación. Bueno, ya esperé que la semana pasada, el 14, que fue jueves, pudiéramos ya darle una respuesta definitiva a estos representantes de la organización política, que a mi juicio lo que corresponde es facilitar los aspectos del procedimiento. ¿El Consejo Nacional Electoral es un obstáculo para ejercer los derechos políticos? Eso es lo que te iba a comentar, en facilitar el procedimiento. Yo no aspiro, ni es lo que corresponde, ni que se abrevien fases de los procesos, ni lo que está claramente establecido en la Constitución, pero que tampoco se generen retrasos innecesarios. En este caso señalaba de que aspiraba yo que la semana pasada, con esa reunión del Consejo Nacional Electoral del día jueves, se valoraran las actuaciones consignadas, el acta, las manifestaciones de voluntad, y se otorgara la planilla, que es un elemento indispensable, como lo señala la propia normativa del Consejo Nacional Electoral, para seguir impulsando estas fases preparatorias. Bueno, desafortunadamente, en ese momento se consideró que lo oportuno era remitirla nuevamente, toda la documentación a las áreas técnicas para la revisión, por una parte del registro electoral, para las manifestaciones de voluntad, y a la Oficina de Participación Política para los aspectos estatutarios de la documentación. Cosa que yo digo, bueno, está muy bien, pero debemos realizarla en el marco de la celeridad que la administración está obligada a ofrecerle a los interesados. Bueno, sin embargo, no pudimos la semana pasada, no se logró la entrega de la documentación. Bueno, yo esperaba que el día de ayer materializábamos finalmente la entrega de esta documentación. Como te digo, una vez que están
ya recibidos por parte del Poder Electoral, los documentos que le fueron notificados en su oportunidad, ya el 12 de abril, bueno, casi 10 días después, yo considero que es tiempo más que suficiente a los efectos de que la administración le haga oportuna respuesta a los interesados y le otorgue las fases procedimentales y los instrumentos necesarios para activar este mecanismo. Rector, el día de ayer la entrega no se hizo, obviamente por la situación de violencia que se generó en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, pero ¿para cuándo se espera que se pueda entregar entonces la planilla? Bueno, como te decía, es que mi inconformidad en todos estos aspectos viene desde el propio 9 de marzo, que yo aspiraba de que la respuesta fuera mucho más ajustada a lo que la propia Constitución le señala al Poder Electoral, pero es que yo no estoy aspirando condiciones de forma graciosas ni adicionales, no, es el cumplimiento de lo que señala la Constitución, la ley del Poder Electoral, el propio reglamento del año 2007 que obliga a la administración electoral a tramitar todos estos procesos con celeridad, con transparencia, para la oportuna respuesta a los interesados. Es eso lo que el Poder Electoral está obligado a darle la respuesta oportuna a los interesados. Cosa contraria, bueno, entonces retraso, bueno, termina uno valorando que la administración electoral no debe ser obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos. Y yo recuerdo, y nuestra Constitución es muy clara en todos estos aspectos, ¿cuáles son las condiciones que el artículo 72 de la Constitución señala para la activación del referendo revocatorio? Son básicamente 4. Uno, los aspectos de temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo. 2, que se cumpla la mitad del periodo. 2, que se acompañe de un número del 20% de manifestaciones de voluntad, que al momento de expresarse en las manifestaciones de votación de ese proceso, sea alcanzada la votación igual o superior a la alcanzada por el funcionario al momento de su elección, que está en el ejercicio del cargo, y cuarto, que haya la participación de por lo menos el 25% de los electores inscritos en el registro electoral que concurran a ese proceso referendario. Esas son las únicas 4 condiciones que señala la Constitución para la fase de la solicitud. Sin embargo, el Poder Electoral desde el año 2003, 2004, 2007, 2009 fue normando todos estos aspectos en virtud de la omisión legislativa. Te recuerdo que no es hasta recientes días atrás que la Asamblea Nacional arrancó con el proceso de discusión de la ley de referendo. Que ya fue aprobada. Que ya fue aprobada. Bueno, toda esta inexistencia, una ley que desarrollara los aspectos derechos políticos que otorga la Constitución, recuerdo, debemos entender que el referendo revocatorio, los distintos referendos contemplados en la Constitución, son medios de participación política, y estos medios de participación política no están sujetos a ningún otro tipo de establecimiento de requisitos adicionales a los que señala la Constitución. Sin embargo, en el año 2007 el Poder Electoral desarrolló una fase que corresponde a la fase de promoción. Esta fase de promoción es básicamente que la solicitud venga acompañada de un 1% de firmas de manifestaciones de voluntad en apoyo al inicio de ese procedimiento. Bueno, eso como es un aspecto reglamentario del año 2007, es ya del conocimiento público de los actores. Precisamente lo que están pidiendo es que se otorguen las planillas para activar el inicio de ese procedimiento. Sin embargo, lo que ha terminado sucediendo es una revisión preliminar de las condiciones que los actores, que los promoventes deben presentar para el inicio de esa solicitud, y lo que ha terminado siendo es la revisión de un procedimiento preliminar del procedimiento preliminar de promoción antes de per se el conocimiento de la fase de la solicitud del revocatorio, que como te señalaba Stephanie, está claramente señalado en el artículo 72. Rector, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que me ratifique o que opine sobre lo dicho por la oposición venezolana. Aseguran que es por presión política que no se ha querido dar esta respuesta por temor de perder este referéndum revocatorio por parte, en este caso, del presidente de la República, quien sería la propuesta de recortar su mandato. También hablar, por supuesto, de la ley de referendo que, según el diputado Freddy Guevara, busca precisamente destrabar estos obstáculos que, a su juicio, pues coloca el Consejo Nacional Electoral para ejercer los derechos políticos. Estamos conversando con